Saludamos al ingeniero Edgar Mayereyer, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ante este anuncio de escarchas y heladas en gran parte del territorio nacional. Ingeniero Mayereyer, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, un placer a las órdenes y bueno, esperando que se cumplan los pronósticos a pesar de que eso es un problema con lo que ocurrió ayer en la zona de Caguazú. Y bueno, sí, tenemos esa situación de probabilidad de ocurrencia de eventos de heladas en estos 2 días. Sí, justamente, ingeniero, antes de pasar a las escarchas y las heladas, lo que ocurrió en Caguazú fue un daño tremendo también producto de una fuerte granizada, ¿verdad? Granizada y vientos muy fuertes, vientos que superaron, entiendo, en algunos lugares los 100 kilómetros por hora. Y de hecho que impactó en forma bastante negativa, especialmente en pequeños productores de la zona donde sabemos que es la producción hortifrutícola la que predomina. Entonces el impacto fue bastante grande. Hay gente del Ministerio de Agricultura que ya de esta mañana están haciendo levantamiento de la información, pero como tenemos el evento de heladas pronosticado, también tenemos que ver un poco cómo finalmente cuál fue el impacto real y cómo encarar de vuelta la posibilidad de una recuperación rápida. Sí, señor. Ahora, ingeniero, ¿cuál sería el mensaje, usted como técnico entendido de la materia, para los productores, no solamente pequeños, sino también veo que, por ejemplo, en Alto Paraná están expuestas a las heladas 250.000 hectáreas de cultivo de trigo y también se habla de gran cantidad de cultivos de maíz que podrían perderse? Sí, primero recordar de que la helada no necesariamente, en el caso del sector agropecuario, tiene que ser o tiene que llegar a 0 grados, sino están las heladas denominadas agrometeorológicas que dependiendo de la etapa que se encuentra el cultivo y dependiendo del estado del cultivo, con 2 o 3 grados ya tiene su impacto negativo. Diciendo esto, tenemos en campo actualmente varios rubros que son de época, y el que más preocupa en realidad es el del maíz safriña. Ajá. Que a pesar de que ya se inició la cosecha de aquellos que sembraron en época recomendada, hay otra gente que se atrasó en la siembra, y ese es el riesgo esos son los que están en riesgo. Alrededor de un 30% de probabilidad de merma en la producción es lo que se estima si es que llega a afectar en forma directa esto que se está pronosticando. Realmente la zona del Alto Paraná, Canindeyú Sur, Itapúa, algo de Caguazú son los departamentos que eventualmente tendrían ese inconveniente. Y después el resto de los rubros, caña de azúcar, cultivo hortifrutícolas, bananos, chía es uno de los rubros que en este momento está en floración y que es muy susceptible a heladas, por lo tanto también hay que tener en consideración eso. El trigo, por otro lado, es un cultivo de invierno que normalmente necesita de una suerte de frío para que tenga un desarrollo normal y un crecimiento positivo. Sin embargo, si la intensidad y la duración de la helada es muy fuerte, sí puede afectar. Ahora, ¿y qué alguna medida, alguna recomendación para estos productores? Yo entiendo que los productores de frutihortícolas, por ejemplo, tendrían que ver la posibilidad de riego quizás o de cobertura también, no sé si con esas mallas, con esas telas plásticas. ¿Qué nos dice al respecto, ingeniero? Sí, en realidad, primero que nada, los cultivos extensivos hay que hacerlo ya previo para protegerse de estos eventos. Estamos hablando de exposición no exponer, por ejemplo, no sembrar en lugares donde predomina el viento sur, o sea, la pendiente, no sé, hacia el sur. Épocas de siembra, lugares altos, no en lugares bajos, por el aire frío drena en esos lugares, etc. Pero cuando ya el cultivo está instalado los cultivos extensivos, reitero, eso ya es manejo. Sin embargo, con los cultivos intensivos de pequeña superficie, existen varios métodos, entre ellos el más recomendado y el más efectivo es justamente utilizar el sistema de riego
que permite simular una suerte de exceso de humedad en el ambiente que hace que el calor que pierde el suelo por el frío, porque hay una inversión térmica, encuentre el vapor de agua encima del cultivo. Sabemos que el vapor de agua es uno de los gases de efecto invernadero más importantes, por lo tanto absorbe el calor y lo reenvía hacia abajo. Ese es un sistema que normalmente funciona bastante bien, hasta un 80-90%. También cubrir las partes más susceptibles, como ser flores, frutos, con plástico, hojas de periódico, incluso dependiendo de cómo se maneja el cultivo. En el caso del banano se utilizan bolsas de plástico, entonces se protegen los cachos de la banana. También ya con el uso de los invernaderos, gran parte de los productores han solucionado su problema, porque en esos sitios realmente se mantiene una temperatura entre 23 grados y 78% de humedad. Por lo tanto, el manejo del invernadero es fundamental. Entonces, existen varios métodos de hacer humo, no fuego, porque al hacer fuego estoy haciendo totalmente lo contrario a lo que requiere el manejo. Hacer humo con humo, para simular como una suerte de capa que simula que es nube. Entonces el calor que se pierde va a encontrarse con esa capa de humo y va a volver hacia abajo, y por lo menos va a mantener 1 o 2 grados por encima de lo que necesitamos para proteger el cultivo. Básicamente eso. También, si hay una inversión grande, utiliza muchas veces sistemas de molinos de viento, eso más bien en la zona del Chaco. Sin embargo, acá en la región oriental, reitero, el sistema de riego y protección con coberturas plásticas u otro elemento aislante que permita protegerse del frío. Ahora, ingeniero, atendiendo que es un fenómeno que normalmente se da luego ya en esta época del año, seguramente que muchos de estos productores y agricultores ya están preparados para esta situación. Van a estar en vigilia, seguro. Sí, ese es otro tema importante. Nosotros desde la semana pasada, cuando el Servicio Meteorológico generó la información de la probabilidad de ocurrencia de estos eventos, se masificó la información, se enviaron las recomendaciones y día a día es como una suerte de campanita de alerta a técnicos y a productores para que se cuiden, ¿verdad? Es un evento que se da en una época normal de heladas. Nosotros tenemos las primeras heladas que generalmente en el sur se dan en los fines de mayo, y en esta época invernal es normal hasta septiembre. Y las últimas heladas, que incluso dependiendo de cómo sea, de tan riguroso el invierno, puede llegar a octubre. Nosotros tenemos registro de heladas en Itapúa, en la zona de Capitán Miranda, Capitán Mesa, de temperaturas 0 grados, un 4 de octubre, por ejemplo. Ahora, después de esta helada, ingeniero, ¿cuál es el tipo de asistencia que van a estar brindando a los productores afectados? Normalmente hay que ver cuáles son los rubros que más fueron afectados. En el caso de los hortifrutícolas no hay mucho drama, porque eso con un buen manejo se puede volver a reponer. Hay que darles, lógicamente, la semilla, todo lo que necesitan para volver a producir. Cuando el daño es ya en el caso del maíz o en el caso de la caña u otros rubros, es un poco más complicado, porque no son pérdidas totales muchas veces. En el caso del maíz, porque ya hubo cosecha previa, hay una merma, hay una parte de daños que podemos evaluar, y están las partes de las denominadas pérdidas que sí ya son en pérdida. Entonces, dependiendo un poco de los rubros, hay que ir viendo y hacerlo en forma puntual, porque tampoco es cuestión de ir distribuyendo semillas o ir distribuyendo otro tipo de elementos que no le sirve al productor, porque estamos en una época muy concentrada de siembra. O sea, no podemos sembrar otra cosa que no sea lo de la época. Claro. Primavera, verano está todavía ya en septiembre, octubre. Entonces, no cometer ese tipo de errores, en el sentido de sembrar por sembrar. Sí, señor. Bueno, ingeniero, gracias por su tiempo, por esta ilustración también muy gentil como siempre. A las órdenes, muchísimas gracias por la oportunidad. Muy amable. Bueno, ingeniero Edgar Mayereyer del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y esperemos que no tenga tantos efectos dañinos, digamos, estas heladas anunciadas para estos días. Exactamente.